Experimento vida estoica, día 34. ¿Qué es lo que aprendí ayer sobre estoicismo en mi día 34? Bueno, fue un día muy interesante porque, o bueno, por lo menos para mí, porque tuve que lidiar con muchos imprevistos, con muchas situaciones que no tenía controladas. Y todas esas situaciones tenían que ver con un montón de personas que no podían inscribirse en el programa que estoy realizando, que por cierto hoy acaba el plazo de inscripción para el programa Método Ultraproductividad. Ahora en unas horas termina y tuve que gestionar al menos 40 o 50 peticiones que hablaban sobre no poder hacerlo, no tener el dinero para hacerlo, no llegar, falta de recursos. Básicamente eran casi todos los temas relacionados con no tener el dinero suficiente para hacerlo o no ser el momento. Y aquí eché mano de algo que Epicteto dice, y es: nunca desees que algo pase como desearías que pase. Desea que pase como ha sucedido. Es decir, lo que acaba de ocurrir es lo mejor que debía ocurrir. Que tú no tengas el dinero para hacer el curso es justo lo que debía suceder. Que tú no tuvieras el dinero para poder hacer el curso. Que no tengas el tiempo o te pille fuera y eso te aparte de hacer el curso es justamente lo que debes desear que haya pasado. Porque es ese apego con o ese enamoramiento con el pasado lo que nos hace sufrir tanto. Enamoramiento con el pasado por un lado y enamoramiento con el futuro por otro. Si te das cuenta, vivimos enamorados de momentos que no podemos controlar. El futuro, incontrolable, no sabemos lo que va a suceder. Y el pasado, incontrolable, no podemos cambiar lo que ha pasado. Pero sí podemos cambiar lo que está pasando ahora mismo, mi actitud frente a ello. Nunca nada es tan bueno como parece que es, ni es tan malo como parece que es. Simplemente es de la forma que es. El abrazar el hecho, el aceptar ese hecho y el rendirnos a ese hecho nos hace avanzar a buen paso, sin frustraciones, sin una presión innecesaria y sin estrés, hacia la única dirección que podemos avanzar, hacia adelante. Y hacia adelante es hacia dentro de un rato. Y ese dentro de un rato se verá influido por lo que nosotros hagamos en este exacto momento. Si en este exacto momento nosotros no imprimimos nuestra mayor intención, propósito, voluntad, energía, fuerza y todo lo que podamos hacer para que este momento tenga la mayor esencia de lo que hay dentro de nosotros, este momento no tendrá la magia que cualquier ser humano, tú o yo, podemos depositar en este momento. Por lo tanto, no cambiará hacia la dirección que nosotros ejercemos o hacia la dirección que nosotros empujamos. ¿Significando esto que pasará el siguiente momento como nosotros queremos que pase porque estamos empujando de la forma que queremos, de forma intencionada? No. Habrá y hay muchos elementos externos que cambiarán cómo reaccionan las personas, el momento en el que lo hagas, quién lo reciba, el tiempo que haga, el tráfico que haga. O sea, hay tantas variantes que cambiarán el resultado que nos da una buena bofetada de realidad, haciéndonos ver que nunca podremos controlar el resultado, pero siempre podremos controlar la acción que tomamos a cabo. Aquí hay una frase que apunté ayer, un aprendizaje que me llevo, no frase, que dice así. Esto es lo que apunté como aprendizaje. Si eres negligente y perezoso y estás continuamente dilación tras dilación y propósito tras propósito y esperas día tras día ocuparte de ti mismo,
No serás consciente de que no estás mejorando, sino que continuarás ignorándote mientras vivas y hasta que mueras. Porque no estás aquí. Estás en otro sitio. Entonces no percibes lo que está sucediendo ahora. Y otro de los aprendizajes fue, y si cualquier cosa, penosa o no penosa, gloriosa o no gloriosa, se te presenta, recuerda que es ahora el combate. Y que de uno depende la derrota y que esa posibilidad de progresar se consuma o se pierda. Y por último, como bien dice Epicteto, aunque todavía no seas un Sócrates, compórtate y vive como si fueras un Sócrates, es decir, como un estoico. Esta frase no tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes, pero me parece buena para hacernos reflejar en las personas que tomamos como un ejemplo. Aunque tú no puedes ser como ella, trata de quedarte lo mejor de esa persona. Pero como decía, ese es este momento. Es este momento el único que podemos influenciar. Y es cómo reaccionamos al pasado y al futuro lo que también podemos influenciar. Quedémonos con eso. Y quedémonos con el combate que está pasando ahora. Luchemos ahora. Ya veremos qué sucederá después. Vamos a por el día 35. Ya solo quedan 15 días para terminar. Y por cierto, terminaré en el retiro Vipassana, porque el 25 de diciembre entro en un retiro de meditación de Vipassana, mi tercer retiro, 10 días, meditando 10 horas al día, donde desconectaré el día 25, que creo que será el día 38, y ya los últimos días los haré cuando salga a partir del día 5 de enero. Y ahí haré el fin del experimento del estoicismo y esos 2 días que faltaron, y luego también haré un vídeo explicativo de mi tercera experiencia Vipassana. El viaje continúa y nosotros debemos continuar con él, sin apegarnos demasiado a la fortuna, a los placeres, al dolor y a todo lo que sucede, porque nada es permanente, todo es transitorio.